Hola gente, esta es la parte 10 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado temporada 5. Después de que Daishinkan y Vegeta se fueran del planeta en el que se encontraba Taillos, estos estarían en el otro mundo del universo 6, y en eso Daishinkan le diría a Vegeta que Moro ya había asesinado a los guerreros Z del universo 7, y en eso Vegeta diría que esos debiluchos no tenían oportunidad contra Moro, mientras que en el universo 7 estarían Goku y Broly luchando contra Moro, y estos estarían en desventaja, en lo que Moro le diría a Goku que si conocía a un tipo llamado Goten, y en eso Goku se quedaría con la boca abierta y le diría que le había hecho a su hijo Goten, y Moro se reiría, y le contestaría que antes de morir ese tal Goten le había dicho a el hijo más pequeño de Vegeta que buscara a el Goku del universo 7, y este se comenzaría a reír diciendo que el sonido de su cuello rompiéndose había sido muy satisfactorio, y Goku se molestaría dándole un buen golpe en el rostro a Moro y le advertiría que no volviera a decir algo así de Goten, y en eso Moro le diría a Goku que porque Goten estaba en el universo 6, y que porque estaba con Vegeta, y Goku apretaría sus puños, y en eso Moro le gritaría a Goku que porque Goten le dijo al chiquillo que su familia había sido asesinada por Moro, y en eso Goku gritaría de molesto que por su propia culpa Goten se había ido del universo 7 y que esa era la razón por la que Goten se había vuelto de la familia de Vegeta, y en eso Moro se sorprendería, y así Goku con lágrimas en los ojos diría que aunque Goten ya no se sintiera parte de su familia, él seguía siendo el padre de Goten, y Goku poco a poco comenzaría a mover las rocas de sus alrededores, y este levantaría su mano apuntándole a Moro, y este le arrojaría las rocas enormes a Moro, atrapándolo en las rocas, y este gritaría Kamehameha, y Moro sería impactado por el Kamehameha de Goku, y al esparcirse el humo Goku vería a Moro totalmente intacto, y este se impresionaría, y en eso Moro haría una técnica similar al Big Bang de Vegeta. Y en eso Goku se quedaría sin energías y le diría a Broly que huyera del planeta y que cuidara mucho de su hijo Yunta, y en eso Goku intentaría detener el ataque de Moro, y en eso Moro aumentaría su fuerza haciendo que Goku dejara de detener el ataque de Moro, y así el planeta Tierra explotaría, pero antes de eso Broly cargaría a Yunta y haría una barrera de energía, y al explotar el planeta estos serían enviados hasta el planeta Estrella de la Muerte, y en eso Moro vería que habían sobrevivido más personas, y este con su magia se desaparecería del universo 7, y en eso Vegeta diría que Goku fue un idiota al no haber hecho un plan para derrotar a Moro antes de que le absorbiera toda su energía, y en eso Daishinkan le diría a Vegeta que había pasado lo mismo con él, y Vegeta se molestaría y se daría la vuelta, y en eso Vegeta diría que ya era hora de volver a ver el árbol del mundo, y en eso Daishinkan se daría la vuelta y estos se irían caminando hacia un árbol enorme, mientras que Taillos estaría en su planeta junto con María, y estos verían que Deska y Denka se levantaban poco a poco, y así María vería como Lucía se levantaba, y en eso Lucía sorprendida le diría a María que si estaba en el cielo, y en eso María con lágrimas en los ojos diría que el abuelo de Taillos le había dado una segunda oportunidad para vivir, y en eso Lucía le diría a Taillos que quién era su abuelo, y Taillos diría que era difícil de explicar, pero que su abuelo era el segundo más fuerte de todos los universos, y en eso los hermanos Saiyajin dirían que habían visto algo de lo que pasó, pero que jamás se habían imaginado que Taillos venía de una familia que incluso podían revivir personas, y en eso Taillos diría que solo su abuelo podía hacer eso, y este se daría la vuelta y diría que al fin Frost había sido exterminado, y en eso Deska y Denka dirían que ahora Taillos era el nuevo líder del antiguo ejército de Frost, y en eso Taillos diría que no pensaba ser el líder de algún ejército que no sea de Saiyajines, y en eso Taillos diría que le pasaría el mando de liderazgo a los hermanos de Denka, y en eso los hermanos Saiyajin se sorprenderían, y dirían que en ese caso aceptaban ser los líderes del ejército de Frost, y en eso María diría que ahora que era lo que haría, y Taillos diría que seguir volviéndose más fuerte para derrotar a el maldito que asesinó a su familia, y en eso María diría que si podía seguir a su lado, y en eso Taillos diría que sí con una sonrisa, y en eso Daishinkan y Vegeta llegarían al árbol del mundo, y estos comenzarían a buscar al responsable de que los guerreros Z traicionaran a Vegeta, y este en una rama del árbol del mundo vería que Vegeta simbionte estaba haciendo el delicioso con Bulma, y este se sonrojaría, y en eso Vegeta le diría a Daishinkan que intervendría en una línea del tiempo diferente, y Daishinkan diría que era lo que planeaba hacer, y Vegeta diría que le haría una pequeña broma a su antiguo compañero, y en eso Vegeta tocaría la rama del árbol del mundo y gritaría:
y en eso Bulma le diría a Vegeta simbionte que porque gritaba así y este sonrojado diría que él no había sido, y en eso Vegeta simbionte pensaría que quizás había sido el Vegeta que conoció hace bastante tiempo y en eso Vegeta simbionte se comenzaría a reír y Bulma le diría que qué era lo que le sucedía y Vegeta diría que no lo comprendería y estos seguirían en el acto mientras que Vegeta y Daishinkan se estarían riendo hasta que Daishinkan diría que ya había encontrado la línea temporal en la que se encontraba el culpable de la traición y en eso Vegeta miraría, y se daría cuenta que un Kaioshin estaba junto con Vegeta y Kakaroto en una cabaña y en eso Vegeta se molestaría y diría que él jamás estaría junto a Kakaroto en una cabaña y en eso el gran sacerdote diría que quizás ese Kaioshin era del universo 10 y estos decidirían ir al universo 10 y en eso aparecerían delante de Gowasu y este se sorprendería, y se arrodillaría ante Daishinkan y este le preguntaría sobre su estancia en el universo 10. Y Daishinkan diría que el motivo de su estancia en el universo 10 era que venían por información de uno de los Kaioshin de dicho universo y en eso Gowasu diría que hace unos años un Kaioshin llamado Zamasu había desaparecido de la nada, y en eso Daishinkan crearía un holograma con su báculo y crearía el rostro de Zamasu y en eso Gowasu diría que él era el que había desaparecido y en eso Daishinkan le diría a Gowasu que si algo había cambiado la forma de ver el mundo a Zamasu y Gowasu respondería que hace unos años se encontraban viendo la repetición del torneo del universo 6 y 7, y así Zamasu se obsesionaría con el cuerpo de Goku y Vegeta, pero que odiaba la actitud egoísta y egocéntrica de Vegeta y así Vegeta diría que entonces fue eso lo que sucedió y en eso Daishinkan diría que entonces se tendrían que ir y antes de irse Gowasu diría que si Zamasu había hecho algo malo y Vegeta diría que no se preocupara por él y en eso Gowasu diría que su trabajo era llevar a sus aprendices por el buen camino, y en eso Daishinkan diría que había fallado en algo con Zamasu, y en eso Gowasu diría que a decir verdad Zamasu comenzó a cambiar desde que le mostró el anillo del tiempo, y en eso Daishinkan diría que era lo que sospechaba, y en eso Daishinkan le diría a Gowasu que le diera un anillo del tiempo a Vegeta, y este le diría a Daishinkan que Zamasu estaba causando problemas en otras dimensiones y así estos irían al lugar donde Gowasu tenía protegidos los anillos del tiempo y Gowasu le entregaría a Vegeta el anillo del tiempo. Y bueno gente, esta es la parte 10 de la quinta temporada de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado. Ahora unos saludos para Luis Rivera digo para. Censura-chan, ya cállate, yo misma tengo que saludarlos, así que le mando unos saludos a Facundo Ultra Instinto Demonio, también a Lucas TC, Emanuel Matos, Cristian DR, también a Super Saiyan Saiyajin, también le mando unos saludos a Ian Roberto Pérez Vázquez y a Manuel Pereira. Pero yo dije que le mandaría saludos a los que adivinaran o a los que por lo menos se acercaran a lo que haría Vegeta en el otro mundo. Cállate mejor, sigue trabajando en las teorías.